Saliendo de la primera charla la semana pasada de Fabiola, em, en una conversación muy amena, Fabiola comentaba que era mucho más interesante y necesario reconocer en vida a esas personas que han estado haciendo docencia y una obra importante en la academia, ¿no? Y así que en un momento sentí que era como pasarme el testigo y el primer homenajeado fue Henry Vicente. Y a mí me gustaría también dedicarle esta charla a las personas que fueron más influentes en mi educación, especialmente en la Universidad Central de Venezuela, y especialmente en el contexto de esta charla que trata de expandir o abrir o desplegar bordes disciplinares o borrar los límites entre las disciplinas del diseño. A la primera persona que quisiera dedicarle esta charla es a Marisabel Peña. Eh, con Marisabel lo interesante era salir a caminar, entender el cuerpo como una unidad de medida, como un instrumento de medición, entender que la escala o la dimensión de la arquitectura no termina en el edificio, sino también termina en la ciudad. Y, y ahora, después de casi 30 años, me doy cuenta un poco que era lo que verdaderamente Marisabel quería transmitirnos, ¿eh? En el Ecological Context de McHale, escrito en los años, ahora sí, el Ecological Context de McHale, escrito en los años 70, McHale enuncia su preocupación por entender el planeta Tierra como un indoor space, como un espacio interior, al que graciosamente invitaba a hacer lo que él llamaba planetary housekeeping, o una especie de limpieza de casa planetaria. McHale colabora con Führer, como todos lo saben, activamente en los años 60 en la Universidad del Sur de Illinois, desarrollando lo que llamaron el World Resource Inventory, o el inventario de recursos mundial, de Human Trends and Needs. Este informe se presenta en 1963 ante la Unión Internacional de Arquitectos con el fin de implementar para ellos un plan a 10 años, y cito, para aprovechar los recursos químicos y energéticos totales del mundo, que ahora están exclusivamente preocupados por servir solo al 44% de la humanidad. Y es generoso este porcentaje. Adecuado al servicio del 100% de la humanidad a niveles más altos de vida y disfrute total que cualquier hombre haya experimentado hasta ahora. Las mecanósferas son ilustraciones realizadas por Lewis Wood en su libro Radical Reconstruction. Son diagramas, sketch, perspectivas fantásticas que permanecen más actuales que nunca. La utopía de Wood, o para todos nosotros lo que era la utopía de Wood, está más cerca de la ciencia que de la ficción hoy en día. Y esa costra artificial que dibujaba alcanza la mecanósfera, el espacio y seguramente asteroides y otros cuerpos celestes. En su libro Las tres ecologías, Félix Guattari alerta acerca de la futura existencia. Para Félix Guattari la pregunta es cómo se iba a vivir en en los próximos 50 años en el contexto de las aceleraciones tecnocientíficas y de la fragilidad de los sistemas técnicos que con mínimas fallas pueden desencadenar una alteración de procesos amenazando las frágiles e irreemplazables ecosistemas del planeta. Para Guattari, catastróficas o no, la evolución negativa las evoluciones negativas se aceptan como son. Eh, ¿Cuáles son esas realidades que permanecen al borde de la representación y la vida misma? Especialmente cuando cartografiar implica abarcar visiones holísticas. Permiten entender un evento y el alcance de nuestra especie. De Homo sapiens somos ahora Homo fabers. Estas imágenes, la primera de ellas al principio del 2000 muestra la basura espacial y un poco la extensión de la capa artificial y de la producción del hombre en el espacio. En 10 años, por supuesto, la basura se multiplica y ahora, recientemente, en el 2022, la carrera espacial, que ahora tiene otra finalidad, como minar el espacio, esos planetas, asteroides y esos cuerpos,
que para nosotros son invisibles. En la exposición Kiruna Forever, curada por Carlos Mínguez en Ardèche, en Estocolmo, Iwan Bang rastrea el material producido en el megasistema tecnológico más grande del norte de Suecia, las minas de Kiruna. Una red intrincada de sistemas de soporte para la minería, la transportación, las instalaciones hidráulicas y los sistemas de energía. La cartografía de Iwan logra establecer dónde va a parar el acero que se produce en Suecia, moviéndose paradójicamente desde torres y edificaciones en los Emiratos Árabes, como tanto en Estados Unidos y Canadá, mapeando la mecanósfera que moviliza la economía mundial y, por supuesto, el delicado manejo de los recursos. La serie de cartografías, conocida como Naturhermade, son instrumentos críticos. Humboldt y su filosofía integracionista trascendía las taxonomías y más bien se concentraba en mapas de correlaciones que registran, cruzan e intersectan modelos de coexistencia planetaria y universal. Humboldt era bien conocido por sus aparatos de medición, tanto por sus registros metadimensionales. En su libro La invención de la naturaleza, Andrea Wulf resalta cómo a principios del siglo XIX los instrumentos científicos se complementaban con las disciplinas artísticas. El pensamiento abstracto y la subjetividad eran capaces de tornar la representación en experiencia y especialmente mostrar fuera del ámbito de la ciencia todo aquello que era y quizás es aún inexplicable. Wolf describe cómo Humboldt en su primera visita a Venezuela alerta la disminución del agua del lago de Valencia, señalando precisamente la tala de los colones. Pues la paradoja es que esa tala perseguía el paso de la brisa y los colones tallaban los árboles para permitir el viento que el viento pasara. Una suerte de forma de control de las temperaturas tropicales. Tanto las cartografías como las pinturas intentan representar al mundo, a lo natural, ese inexplicable fenómeno que aún permanecía como concepto abstracto. The Heart of Los Andes, de Frederick Edwin Church, es una pintura de aproximadamente 1.5 por 3 metros de longitud, que además Church pinta en 1859 sin conocer a Humboldt, pero por supuesto inspirado en sus obras, escritos y anotaciones. La traducción o interpretación de Church atrae a más de 12.000 personas que asisten a la galería para observar aquella naturaleza subjetiva. En la ciudad de Nueva York, pues la fila para observarla se despliega por más de una manzana. Y esas cartografías holísticas e integracionistas se convierten para Humboldt en su mayor problema, avanzado su edad, acechado por el poder de las coronas. Su manera de viajar para encontrar el mundo estaba relacionada también con encontrar recursos, piedras preciosas, mapear límites territoriales e incluso para producir información relevante en la elaboración de mapas de guerra. Representar, crear la realidad en formatos multidimensionales es claramente un acto de poder. En el 2020, las autoridades danesas planean liberar 290.000 litros de agua servida sin tratamiento en Øresund. Un año después, finalmente, 700.000 litros son vertidos en el mar durante 2 días. La bacteria E. coli rápidamente se desplaza por las corrientes del Báltico hasta infectar las costas de Malmö. 20 días después, la concentración de E. coli alcanza su mayor índice, así como las emergencias en los hospitales. Nuestra estudiante Eva House, del taller de maestría en la Universidad de Umeå en Suecia, titulado Geografías Man-Made o Hechas por el Hombre o por el Humano, analiza las consecuencias geopolíticas y socioambientales de que este acto representa. Su trabajo intenta recobrar el fondo marino de los procesos de eutrofización y sobrefertilización. Al mismo tiempo que la investigación apuesta a recolectar muestras comparativas tomadas en filtraciones y rupturas de la red de infraestructura local. Las comparaciones muestran relaciones antagónicas entre la hidrografía las comparaciones muestran relaciones antagónicas entre la hidrografía natural
y los sistemas de provisión que claramente tienen patrones completamente discordantes, ¿no? Incluso ríos que han desaparecido bajo un palimpsesto tecnológico, capas sobre capas, las actualizaciones y reparaciones evidencian la fragilidad de un sofisticado sistema de agua potable en la ciudad, en la ciudad con el aire más puro de Europa, bajo estrictas normas ambientalistas. La intoxicación proviene de algo aún más perverso e invisible. Incluso muestras simples de laboratorio, hechas por nosotros en el estudio, son evidencia de lo que consumimos o lo que paradójicamente nos consume. En este artículo de investigación publicado en los primeros años de este siglo, se muestra cómo el río Orinoco pertenece a un sistema continental de gran escala. Los sedimentos del río Amazonas se desplazan por la plataforma continental arrastrado por las corrientes del borde oceánico, donde se mezclan con el delta desplegando nutrientes y otras formas de consumo. Las riquezas del Caribe y sus intricados ecosistemas están en equilibrio con formaciones y geosistemas planetarios, fuera del alcance de las normativas transnacionales. Los ecosistemas fundamentales para la sobrevivencia en este planeta permanecen en modelos geopolíticos que respetan quizás más la soberanía que el derecho a la existencia. La maquinaria metaterritorial y el mecasistema transcontinental ha desarrollado métodos de penetración a una escala casi invisible. Una gran destrucción invisibilizada por la exuberancia del paisaje, hasta expandirse a velocidades extremas que aún son imperceptibles para la ciudadanía y para las organizaciones de base. Las técnicas de extracción cambiaron, sustituyendo el aparataje industrial por técnicas manuales que se infiltran en el día a día de las comunidades indígenas. La mancha crece aceleradamente, como lo podemos ver en la mina Las Claritas, quizás una de las minas más antiguas de Venezuela. En esta secuencia acelerada en la mina Las Claritas podemos determinar su crecimiento, que se expande 1 kilómetro al año. Hay dos fenómenos asociados a la forma en la que percibimos y asimilamos esta destrucción. La primera, cuesta irremediablemente dimensionar claramente la operación por la cual usamos campos de fútbol. Es decir, siempre estamos dimensionando lo que destruimos con campos de fútbol. No hay otra manera de entender la dimensión de la destrucción. Si hablamos de hectáreas, es insuficiente. La ciudadanía espera del informante un dato comparativo para poder mesurar la catástrofe. La segunda, el trópico y su condición de fertilidad, nos hace pensar en la posibilidad o en el dilema del árbol plantado. La reposición, las técnicas de terraformación y de producción de ecosistemas sintéticos, pseudogenerativos o regenerativos, siempre estarán a la mano. Pero lo que es importante es que esto no sustituirá la desaparición de ecosistemas únicos para el futuro del planeta. Al simular con algoritmos escenarios de derrames o vertimientos de mercurio en el río Orinoco, por supuesto consideramos la velocidad del caudal, la densidad y el peso de la sustancia y la asimilación del suelo, la parametrización, que por supuesto es digamos, un experimento especulativo, ya que no tenemos datos concretos de qué cantidad de mercurio se derrama o se vierte en el Orinoco, no deja de mostrar el comportamiento expansivo y el acelerado impacto. Y anticipar consecuencias a escala de las comunidades indígenas, por supuesto, pero también a escala de ese gran sistema natural continental. Henry Vicente, que no sé si está acá, en su pasada intervención en este podio señalaba cómo las panaceas, como una suerte de ideología, en este caso el discurso o la línea discursiva ecológica, también lo ha hecho. El greenwashing ha construido todo un imaginario de lo verde, de lo ecológico, de lo biosaludable, basado en productos y tecnologías alternativas. Pero
es posible darle derecho a los cuerpos naturales, como sucedió en el río Wangunai en Nueva Zelanda. En las ya avanzadas 2 primeras décadas del siglo, es aún el primer río en obtener los mismos derechos legales que una persona. Las salamandras. Nuestra estudiante Elvira Nilsson miró de cerca el caso de la nueva fábrica Volvo en los territorios fantásticos de los newts o salamandras en Shorestall. La Municipalidad de Mariestad habría promovido un concurso para la construcción de la nueva fábrica de ecobaterías regulada por la Unión Europea. Las cartografías interseccionales y la metadata asociada al territorio abiertamente señalan que es también el territorio óptimo para las salamandras. Las áreas son claramente de alto valor natural, algunas de ellas protegidas, y todas ellas en los sistemas de geoinformación, accesibles en los sistemas de geoinformación. Los geopackages o geomódulos también muestran las áreas con alta capacidad para transportar el agua, lo que facilitaría la propagación de sustancias tóxicas asociadas al mercado y paradójicamente a la industria verde. Lo que ven es la huella de la edificación de la nueva fábrica de Volvo, que no solamente se superpone sobre el territorio de los newts o las salamandras, sino que también se extiende ríos abajo, transportando las toxicidades de una nueva sociedad eco. La pregunta es, ¿cómo es que todo esto verdaderamente ocurrió? ¿Cómo un estudiante es capaz de manejar metadata, correlacionar e intersectar las fuerzas de la industria y visibilizar agentes que permanecen borrosos para nuestra forma de entendernos y representarnos como especie? Elvira, pues irremediablemente después de presentar su tesis, volvió a casa y caminó sobre estos territorios protegidos. En menos de una mañana, sin GPS, se topó con ellos. Con la intención de evitar la desertificación ocasionada por los vientos en la mesa de Guanipa, en Monagas, el ingeniero José Joaquín Cabrera Malo propone el bosque Uberito, el mayor y nunca antes bosque plantado a mano. Más de 600 hectáreas plantadas con pinos caribe endémicos de la isla norte de Cuba. Su condición de monocultivo y su dependencia al mantenimiento, así como la peligrosidad del exterminio por incendios, lo convierten en una máquina territorial errática, tan fascinante como apocalíptica. Raíces. En la serie de cartografías de paisajes metabólicos de Atelier Beauvau, se exponen las dependencias entre el bosque y las manchas urbanas. El bosque es cada vez una forma de reingeniería del paisaje, más cerca a los procesos de terraformación, aceleración, duplicación y replicación extranatural. La red intrincada de relaciones no superficiales, la reingeniería invisible, los sistemas y subsistemas sobre los que no tenemos certeza ni pistas para hacerlos objetivables o inteligibles, así como las especies terrestres, la microbiología y la constitución del suelo. Nuestro estudiante Kimberly desarrolla su tesis acerca de la ciudad petrificada. A partir de un muestreo intenso recogido de bosques plantados, bosques urbanos, bosques protegidos y zonas en protección, categoriza una matriz de imágenes que sintetiza como catálogo de investigación esta serie de imágenes de microscopio, detectando la ausencia de filamentos en casi todos los suelos urbanos y suburbanos. Los catálogos de Kimberly están basados en la tesis de testimonios materiales introducida por Susan Shupiro. El material en su estado microscópico o molecular o incluso ontológico es quien acarrea las narrativas implícitas. Los parques, que entendemos como ambientes estéticos o ecosistemas deseables, suelen estar plantados sobre tecnosuelos, que desaparecen la micorriza, la simbiosis entre el hongo, micos y las raíces del rizo, la red de comunicación que subyace y desaparece sobre nuestras capas de artificialización y nuestros tecnosuelos.
¿Qué tipo de microrriza tenemos después de todos estos procesos de transformación territorial? ¿Y cuál es la geomorfología y el ecosistema de estos suelos industriales? El aparato del Estado incluye una mega red de infraestructura territorial. El territorio nacional es una máquina compleja que gestiona los recursos en cadenas no circulares de suministro, a través de prácticas de desgaste, una intricada red de economías desarticuladas, economías fantasmas, economías de sombras y conflictos, se convierten en economías extractivistas fundamentalmente. Keller Stiller, en su libro Extra Statecraft, describe cómo las tecnologías infraestructurales son capaces de elaborar rutinas, protocolos y agendas para organizar diversas formas de consumo. Señala cómo la disposición de las externalidades y los sistemas operativos son claramente productos geoespaciales, de control y de dominio territorial. El paisaje, en tanto recurso, despliega un aparataje industrial, una máquina con fallas y condiciones de fatalidad. Los desaciertos, anomalías e incluso la ausencia de control continúa dejando huellas visibles desde el espacio, en imágenes satelitales, muchas de ellas manipuladas o simplemente restringidas, como lo sabemos. El territorio se ha convertido en una mega industria que amenaza la estabilidad de estos frágiles ecosistemas y también el balance planetario que McHale introducía. Fuera de normativas jurídicas o incluso inscritos en estrictos marcos legislativos de conservación del territorio nacional, el problema subyace en la complejidad del fenómeno, en la naturaleza cambiante de los agentes disruptivos y en la forma de invisibilidad de estas fuerzas de la industria. Esta es una imagen que logra mirar el río Orinoco como una fábrica. El territorio es una industria. Así lo muestran los sistemas de geoinformación en el tercer territorio más diverso del planeta. Y ahora es un paisaje de escala transcontinental. El río es un sistema que organiza y modela el paisaje, una silueta activa, una entidad. También lo son las cadenas de suministro, las economías transnacionales y la complicidad y corresponsabilidad de poderes externos. Mapear los flujos financieros es una manera de entender la disposición de estas geografías del consumo en el mercado internacional y en su condición planetaria. Nuestra estudiante Beatriz Yates muestra en su tesis el pasado año el irremediable futuro de los servicios ecosistémicos. La remediación, lo reparatorio, pareciera que está aún, o será una posibilidad y una condición de crítico optimismo, ¿no? ¿Es posible reactivar esos tecnopaisajes a través de técnicas reparatorias? Y esa es la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Es posible remediar a escala continental o planetaria? Tubalin Yunti, estudiante del cuarto año de nuestro estudio, revisó de cerca la discusión entre las minas Galok en lenguaje sueco y Kalak en dialecto sami, los indígenas del norte de Suecia. Las dos palabras establecen una toponimia. El territorio es rebautizado por el colonizador, que extiende su modelo de sociedad y lengua y también su alcance y control planetario. Una forma de borrar los saberes indígenas del norte de Suecia, sus tradiciones e identidad. A través de sistemas y formas de exterminio, el diálogo y el balance de los samis con el territorio y con el movimiento migratorio de los renos se ha reducido notablemente. Algunos de ellos incluso están incorporados a la vida contemporánea. En las cartografías críticas muestran el valor del mineral del suelo y la clara interferencia de la mina con los patrones de crecimiento natural de los líquenes, alimento fundamental para los renos. El estudio de los samis despliega esta materialidad o esta materia implícita. Los samis han logrado adaptarse al clima nórdico por más de 8.000 años, y es una discusión, por supuesto, ¿no? Como seminómades también retroalimentan y activan el territorio con sus conocimientos acerca de los líquenes y musgos y otros microorganismos, por supuesto. Tuvalu, Jaulón y otros de nuestros estudiantes han seguido de cerca el conflicto que, como saben, Greta Thunberg también ha ido posteando insistentemente.
Lo paradójico es que Tuvalu vive en sintonía con el círculo ártico, se siente parte. Así que decidió darle una mirada molecular al problema y reproducir el código de crecimiento. Puso a prueba 2 experimentos siguiendo mitologías samis y conocimientos de campo. Al parecer, a los líquenes les gusta el metal. Utilizando líquenes que increíblemente se adaptan al metal, especuló sobre las nuevas formaciones geográficas, las topografías del desecho infusionadas con microorganismos, ecosistemas multiespecies utilizando la materia tóxica vertida sobre los frágiles ecosistemas nórdicos y la fundamental influencia del bosque boreal en el equilibrio planetario. Sus experimentos vivos recrearon el fenómeno y el líquen parece crecer exitosamente. Benjamin Bratton, en su ensayo sobre la orquídea Mantis de Sanchi, describe cómo esta especie viajó hasta los restos de infraestructura militar estadounidense instaladas en el Pacífico Sur, en la Nueva Taipei. Al parecer era un nuevo resort o un resort para el escape de los soldados estadounidenses. Las instalaciones fueron abandonadas en menos de 10 años, creo que son 2 años o 3 años, ya ahorita estaba abandonada desde el 78 al 80. Lo que permitió prosperar un ecosistema complejo con distintas funciones biológicas y cooperativas. Un territorio multiespecie organizada por esta especie de orquídeas que en un intricado sistema simbiótico, un Edén industrial, y como Bratton dice, en menos de 30 años se ha convertido en un recurso arqueológico de sistemas futuros. Tuvalu llevó estas especulaciones a 50 años basados en los algoritmos de crecimiento del líquen y en las imágenes de inteligencia artificial que pueden ver en la pantalla. Los nuevos ecosistemas son parodias y paisajes delirantes. Ecosistemas futuros, nuevas naturalezas, ecologías sintéticas. Geonaciones. Junto con mis colegas Luis Pimentel y Tomás Mena, hemos decidido tomar la tarea de parametrizar América, el Amazonas y los Andes, fundamentalmente, como lo pueden ver en esta imagen. Esta cartografía continental es nuestro espacio tridimensional de investigación metaescalar. El sistema de la cordillera de los Andes, el macizo guayanés y la cordillera de la costa han sido parametrizados. La geografía está informada por la metadata, extraída de sistemas abiertos de información, lo que convierte el modelo en una geografía viva, en un duplicado vivo. En el caso de nuestros mapeos migratorios hacia el resto del continente, especialmente hacia Barranquilla, Colombia, la metadata está asociada a la geografía. Primeramente, recogida de la data de geoinformación. Y luego intersectadas con social medias o análisis de social medias y, por supuesto, narrativas testimoniales que establecieron un registro de las rutas con descripciones asombrosas. Caminantes que luego de salir de Barquisimeto y bordear el lago de Maracaibo experimentaban los semipáramos de la cordillera de los Andes, luego aterrizando en las costas fantásticas de Barranquilla. A pesar del clima inclemente, las narrativas nos permiten experimentar su trágica peregrinación. Pasando por árboles frutales que reconocían como parte de la naturaleza, quien les brindaba apoyo hasta descender en Santa Marta. El caso de las cartografías interseccionales de comunidades indígenas del Amazonas son claros, es claro el desplazamiento. La data recoge geografía, objetos tecnológicos y desplazamientos humanos y otras especies. Los mapas develan dinámicas que rigen el metabolismo del paisaje y el impacto y la disrupción de las economías extractivistas. Estos mapas comparan el territorio de los indígenas como sistemas vivos, no como territorios limítrofes. Los fenómenos naturales, el comportamiento del suelo y las especies son parámetros activos también, sobre el cual los desplazamientos humanos forman parte. Es decir, están entremezclados, ¿no? El interés por correlacionar
está presente en la cosmología y la mitología de los Yanomamis, por supuesto. Y puede notarse claramente desde el trabajo de investigación de Claudia Odujar. Esta serie de dibujos, más que pretender explicar el territorio, buscan más bien reconocerse en él, ser parte, coexistir, interpretar la naturaleza desde la diversidad y la experiencia, más allá del control. Nuestras Human Cartographies, también desarrolladas en la Universidad de Humo con otros 2 cursos complementarios, que es un freestanding course y un curso de verano que abrimos cada año, va alimentando un sistema de data basado en geografías críticas. De lo que no cabe la menor duda es que el paisaje no estará completo o representado intencionalmente sin las geografías humanas, las megainfraestructuras y los sistemas territoriales. Las rutas que hemos llegado a rastrear o a recrear son algoritmos short path o caminos cortos que trazamos en la cordillera de los Andes, conectando puntos importantes en asentamientos históricos, incluso precolombinos, a partir de desplazamientos de los ejércitos independentistas, así como el comercio continental o la navegación. Las metanaciones. La metanación del futuro transformará la América. Ya no será un territorio bucólico, sino más bien una intersección entre la máquina y el paisaje, entre las industrias verdes y las naturalezas sintéticas. Los inventarios industriales y la serie de investigaciones tipológicas de artefactos amplificados, o lo que llamamos avatares industriales, realizada en colaboración con Rebecca Rudolph, aquí con nosotros, tiene como hipótesis manejar necesariamente un inventario de objetos desincorporados, tóxicos, chatarra tecnológica, componentes de una naturaleza artificializada y duplicada, el sustrato material de un futuro próximo. Los Moonlanders serán reemplazados por Earthlanders. Traeremos todo a Tierra, a una máquina planetaria, molecular, transversal y diversa. Nuestras metodologías de investigación tienen que ver con integración de sistemas, integración de software, de protocolos, de instrumentos y de herramientas de investigación. Pero también de construir un espacio multidimensional que nos permite experimentar juntos, viajar y aprender colectivamente y cooperativamente. Estas formas de pedagogía, investigación y práctica permiten entender el planeta y nuestra posición desde el cuidado, desde la empatía y la construcción del legado. Desde la pedagogía y la investigación, una nueva forma de práctica o de vuelta a la práctica emerge. Construir solo si es necesario. Construir sistemas más que edificios. Construir redes y relaciones complejas de cooperación y de diplomacia planetaria. Los espacios multidimensionales permiten una plataforma activa que da espacio a los nuevos investigadores de participar, así como organizaciones de campo o que operan en el suelo, de participar, cargar una plataforma y denunciar. Incluso mapear cosmologías, en este caso de los pemones, y entender la dimensión de lo inmaterial. Esta serie de narrativas multidimensionales están contenidas en una plataforma que recoge estas geografías, paisajes extractivistas y zonas críticas, como territorios de observación y monitoreo holístico. Y esto es un laboratorio de diplomacia planetaria, colaborativo, transescalar, remoto, descentralizado, transnacional, interseccional. Es ahí donde existe una nueva posibilidad de futuro, una nueva posibilidad de práctica y una nueva posibilidad de entendernos. Gracias infinitas a Elisa, Isabel y Ori por esta cordial invitación y gracias a todos ustedes por asistir. Ciudadana, ¿no? Un poco cómo la ciencia
expande la posibilidad de investigación y la traslada al ciudadano común. Por supuesto, cualquier investigación necesitaría de un aparataje tecnológico y una cierta implementación, pero sí, está bien acá con nosotros, pero en un momento hemos estado tratando de relaciones con el GIAM, otras organizaciones de base que trabajan y apoyan comunidades indígenas, y tratando de tener tecnologías muy simples como mensajes de texto, que puedan establecer denuncias inmediatas, puedan permanecer en el anonimato y cargar un instrumento de data viva que va alimentándose con esa denuncia. Eventualmente va a necesitar una cierta implementación tecnológica, pero también estima y procura un poco dejar las comunidades fuera de alcance de y al momento de tanto el landscape, todo hace totalmente usada o que sea también permanecerá en una parte natural. Para que no la hagan por o de empezar en un tipo de desafío o perdón, vamos a llegar a ese punto porque va a haber como un balance. Yo creo que visibilizar estos casos y ver un poco la paradoja del árbol plantado es como lo que en el trópico pensamos que cuando se corta un árbol uno lo puede replantar, ¿no? Siempre hay una quizás pasaba en Caracas, la mayor parte de los árboles de Caracas quizás se han plantado, no sabemos, pero sí, pero lo que percibimos como naturaleza hoy día es algo que está absolutamente hecho por el hombre. Son muchos los árboles de Caracas que disfrutamos hoy en Caracas, son árboles plantados, ¿no? Pues nosotros lo que hemos imaginado es que estos instrumentos son instrumentos experienciales, no son elementos necesariamente de representación. O sea, sería interesante tratar de llevarlos a límites que se conviertan en líneas narrativas o técnicos o visual o ensayos visuales, más que solamente contener metadatos, sino que permitan a personas que están completamente lejanas de esos territorios entender la dimensión del problema. Porque es un poco lo que nos pasa, no sabemos cuánto se ha talado, sabemos, nos comparamos con campos de fútbol y más o menos tenemos una dimensión, pero es imposible tener o captar o dimensionar la tragedia. Y en ese desentendimiento es donde justamente toda esta maquinaria productiva opera libremente. Quizás estos instrumentos y otras formas de representar y usar este aparataje tecnológico sea una oportunidad para recrear la realidad, pero también amplificar la dimensión de lo natural. A mí me queda de dos, me parece fascinante todos los recursos que llega a la discusión de entender, de conocer, ampliar y tratar de seguir la complejidad del problema, ¿no? Y es un sentido fundamental. Pero entonces en ese proceso como de subdividir todos en sus partes para poder facilitar la comprensión, después cómo se hace ese ejercicio de síntesis que te puede llevar a tomar decisiones. O sea, dentro del criterio metodológico de esta estrategia, cómo luego la actividad y el trabajo puede entonces trazar un camino para poder, o sea, ser activo para poder solucionar. Yo salgo abrumado, o sea, vacilando, todos los 3D y todas las relaciones que están copiando en mi casa, pero entonces después no sé cómo se irá adelante. Y a veces siento como que, o sea, prefiero guiarme por mi propia función y la primera imagen que siento cuando voy a jugar y olvidarme de toda esa data que seguro que tanto gracias, Rodri. A ver, estos son ejercicios, por supuesto, que tratan de romper los límites entre la academia y la práctica o la investigación y la práctica y operan entre situaciones entremezcladas, ¿no? Hay quizás una práctica expandida o una práctica. ¿No se escucha? Bueno, párate porque proyectas para parado. Voy a parar acá. Sí, claro. Todo el mundo quiere oír. Bueno, estoy hablando, ok.
Son ejercicios académicos, por supuesto, pero al comienzo de cada ejercicio, lo digo, tratamos de motivar a los estudiantes a entenderse como investigadores, no como estudiantes. Entonces, inmediatamente rompe la condición de profesor-estudiante y se entiende que hay un objetivo común y estamos trabajando en una línea común. No hay proyectos individuales, sino más bien es una construcción colectiva. Después esos estudiantes incluso hacen contacto con comunidades y ellos pueden seguir usando la herramienta independientemente de nosotros o las comunidades pueden seguirlo usando. Esto se ha desarrollado en cursos académicos, pero ahora recientemente ganamos un fondo de un instituto de investigación que se llama UMAR en la Universidad de Suecia. Ellos lanzan lo que se llama un Small Visionary Project de funding, muy pequeño, y por eso vamos a dar una segunda fase. Todo lo hemos hecho mucho a pulmón, ¿no? Queremos dar una segunda fase mapeando la línea del Ártico, y un poco lo que viene a continuación. Pero también son herramientas abiertas, o sea, son un poco, no hay un sistema que es cerrado, sino solamente hay una integración entre tecnologías y plataformas. Y son remotas, son descentralizadas y son colaborativas. Entonces, cada vez que hacemos estos talleres, terminan convirtiéndose en oficinas transcontinentales que operan 24 horas, porque muchas veces hay estudiantes de Asia, otros estudiantes de Europa y estudiantes de América. Se van dejando tareas uno a otro y son ejercicios de 2 semanas, a veces un mes, que terminan creando una cantidad de información que no necesariamente podemos procesar. Me llevo tu comentario para mí, me parece muy relevante y es una etapa muy primaria de la investigación. Pero me gustaría imaginarla como esa. Todas son herramientas open source, se conectan a bases de datos que están abiertas en Internet, cargan data de Internet, estas geografías son parametrizadas, pueden cargar el clima, la contaminación, la polución, etcétera, y simplemente mostrar y graficar en tiempo real lo que está pasando. Diría que es un instrumento que todavía está muy virgen y está saliéndose del contexto académico y de investigación y tratando de entrar un poco en la práctica, porque creció, bueno, aquí hicimos un contacto fantástico con la Fundación Espacio, con Franco y Marisabel, y también invitamos a Elisa, que es fantástico, invitamos artistas, escritores, tratamos de dar una dimensión al problema desde múltiples disciplinas. La data no necesariamente era geográfica, ¿no? Pero sí, pero muy bien, ahí yo creo que está mucho por hacer y lo que estoy pensando o lo que estoy viendo o lo que está por venir es un fondo todavía desde una institución de financiamiento sueca que defiende la investigación artística o que trata de romper los límites de la investigación científica y priorizar la investigación artística. En algún momento se convierte en un ejercicio de recrearla o subjetivar la realidad, no necesariamente de resolverla. Ahora que hablas de esto un poco y vas enfocándolo como alguien que no está buscando una solución al problema, no está trabajando directamente en el tema, sino alguien como un simple mortal, ya que hablas de nutrir esa data y de hacer denuncias, por ejemplo, de cosas que pueden colaborar. Uno como simple mortal y con las herramientas que uno puede tener que puedan funcionar sobre todo para el mapeo, entonces uno pueda manejar individualmente. ¿Cuáles son los mejores caminos para colaborar y que cada uno de nosotros pueda sumar a esa data siguiendo desde el punto de vista de todas las vistas? No, fantástico. Me parece fantástico. La idea es borrar un poco como las jerarquías de la ciencia y las jerarquías de estos sistemas y empezar a entregar los sistemas al ciudadano común. Como pasar la línea entre la producción y el consumo y más bien entregar herramientas a la ciudadanía común. Pero actualmente uno como un humano común que va desplazándose por estos territorios, ¿cómo uno puede colaborar actualmente para...? Hay muchas aplicaciones que estamos trabajando, por ejemplo, de gesto celular. Tú podías mandar una foto y la foto está asociada a la geografía. Son tecnologías que ya existen. Pero también puedes mandar descripciones y participar de un chat con otras personas que están ahí. Podrías denunciar, podrías dejar tu señal de geolocalización, podrías hablar con otros investigadores y compartir data con otros investigadores del mundo.
o hacer contactos con organizaciones internacionales, denunciar, levantar voz, es todo desde tu teléfono, o desde internet, o desde plataformas sencillas. La idea es llegar a todo el sistema operativo que estamos usando como sociedad, ¿no? Y hacer de esas herramientas, que son herramientas de control, también herramientas propositivas, ¿no? Herramientas de subjetivación, de Como lo que Google Maps, con el tiempo urbano y de dirección, algo mucho más data para el ciudadano. absoluto, ¿no? Absoluto, ¿no? De declarar y transferir el conocimiento automatizado o personalizado o con conocimiento disciplinar a la calle, ¿no? Al lugar de la fricción, al lugar de la transferencia de conocimiento, las cosas interesantes de este trabajo es que cuando decidimos establecer contactos con universidades acá y contactos con universidades de Colombia e invitar y abrir la convocatoria a otras universidades del mundo. Yo en realidad no tenía pasaporte para regresar a Venezuela. Entré en un limbo de 3 años para llegar acá, ¿no? Nunca me había ido al país, siempre estaba de vuelta y entré en un limbo de 3 años, de primero el corona y después 3 años. En realidad no he estado ahí. O sea, por supuesto he estado, de chico he viajado mucho a los estudios, por supuesto, pero no he estado desde la perspectiva de investigación. Es lo que quiero hacer ahora. Estoy seguro que en el suelo y la constitución del suelo y la posibilidad de estos ecosistemas adaptativos, seguramente hay soluciones que podríamos encontrar o repensar o reinsertar. Pero también en el conocimiento indígena, conocimiento ancestral, como el caso de las mitologías que Tuvalí, la estudiante, recoge, ¿no? Como era muy difícil que el líquen respondiera al metal, ¿no? Claro, nosotros estábamos al lado de Lawson, que es un centro de investigación científica para niños. Nuestros estudiantes iban a utilizar los microscopios que usaban los niños ahí. Y todos esos eran experimentos que se daban muy caseros en realidad, ¿no? Después hicimos contacto con la Escuela de Biología de la Universidad de Lugo y mandamos las pruebas y certificaron no solamente eso, sino a unos musgos negros que además crecen y son el único musgo que ha crecido en zonas completamente áridas, donde hay anomalías, árboles que no terminan de crecer por completo, que tienen ciertas deformaciones. Hay un musgo que se encarga de reparar, ¿no? Entonces, es un poco como ese mensaje de la naturaleza, ¿no? Y donde deberíamos poner la mirada, ¿no? Detalles tan pequeños, pero quizás ayuden a reconstruir todo el ecosistema. Un ejemplo que no mostré, pero era, porque es justamente la paradoja, ¿no? Todos los instrumentos de control o el aparataje de control nos da herramientas. O sea, es una forma de poder, pero también nos empodera, ¿no? Nos da herramientas. Pero al usarlo, revertimos la misma operación y la usamos para otras cosas, ¿no? Pero siguen siendo contaminantes y siguen siendo... hay un estudiante que también estaba estudiando el tema de las baterías. Además, como todo un cuento importantísimo, no solamente en Suecia, sino en toda Europa, ¿no? Todas las cantidades de regulaciones de la Unión Europea, todos los fondos para nuevas tecnologías y tecnologías verdes, son justamente esos fondos los que están desarticulando y desmembrando todas las formas de cultura que pasan en el territorio. Y nuestro estudiante se encuentra con una persona en el campo que le enseña cómo hacer baterías con la tierra. Claro, sus experimentos eran trozos de tierra en cual le ponía electrodos y estaba muy contento porque apenas conseguía un poquito de voltaje, ¿no? Pero para mí son momentos muy importantes. Si en un salón de clase, menos de un semestre, un estudiante puede realizar un modelo operativo, no una simulación, sino una maqueta de cartón, un modelo operativo que rescate ciertas culturas o cierto conocimiento ancestral, lo ponga a prueba y lo hibride o lo contrarreste con la materialidad y los sistemas actuales y pueda producir corriente de la Tierra, es como para repensar completamente el sistema, ¿no? Sí, bueno, porque entonces estas cosas no están, ¿no? Porque no están funcionando. Creo que mi
pensamiento está ahora muy en esto que señala. No tanto en la ambición tecnológica de punta, sino revisar tecnologías que en algún momento no tuviesen un camino directo o no fueron impulsadas por el mercado o por las fuerzas internacionales, sino tecnologías que han estado por siempre, ¿no? Y en esos saberes me parece que está todo por descubrir aún. ¿Cuál es el propósito de todas estas cosas? Además de producir publicaciones concretas. Este es un plan estándar que se llama de lo global a lo molecular. ¿Dónde está la molecular? Okay. O sea, siento que siempre culpan como al gran hermano de todos los problemas, pero esta fábrica que está contaminando es porque yo quiero una información. O sea, no es el gran hermano que quiere producir cosas por producirlas, porque yo quiero una información. Y el poli en el río es porque yo no quiero una planta de tratamiento cerca de mi casa. ¿Cuál es el propósito de todas estas salas de cosas? Oye, yo diría que no sé si tiene un propósito, pero tiene una intención, ¿no? Y la intención es especialmente en un contexto académico, en donde sabemos que nuestros estudiantes diseñan edificios, diseñan piezas de infraestructura sin tener ni siquiera conciencia de dónde vienen los materiales o dónde se consiguen o cómo incluso se degradan, o cómo el edificio va a morir o cómo se va a desarmar. O sea, son temas que no están dentro del contexto académico. O sea, no diseñamos porque, bueno, tenemos que aprender una herramienta y tenemos que aprender unas ciertas herramientas, ¿no? y habilidades, ¿no? Pero valdría la pena como insertar otras formas de reflexión que permitan saber si es necesario edificar, ¿no? o si se puede edificar de otra manera. Y desplegar o separar el núcleo cognitivo de la disciplina desde el locus de diseño, desde el paradigma funcional a un paradigma más operativo, ¿no? O mirar la disciplina como una forma abierta, ¿no? Un sistema abierto que es capaz de interceptar otras formas de saber. Me parece que sería mucho más interesante ver esas reflexiones en la escuela que ver más edificios, más cosas, porque o sea, no hacen falta más, ¿no? Quizás todavía hay una cantidad de sustrato artificializado que no se usa en todas las ciudades del mundo, paso, no solamente acá. Nuestra expectativa es todavía de progreso, ¿no? Un poco lo que comentaba Fabiola, de construir, seguir construyendo y no prestar atención con nuestras posibilidades, nuestras herramientas y nuestras habilidades a temas que son tan relevantes como este. Ese nivel de conciencia es lo que creo que me parece que es relevante. Claro, como estos mapas en escala 1 millón me relacionan a mí. Bueno, eso que tú estás diciendo es que tengo que crear un edificio. ¿Cómo yo entiendo esto? Un mapa de 1 millón que me está hablando de una fábrica donde yo nunca menciono el hecho de que si yo quiero ese pasamano de esta hoja, yo tengo que talarlo. Bueno, eso me parece que está dando el gran, ¿no? Tengo dos cosas que comentar en ese sentido, ¿no? Nuestros estudiantes ven una materia de sostenibilidad, ¿no? Y en ellas ven todas las regulaciones europeas y todo lo que está pasando en Europa. Claro, pero es un catálogo de su catálogo, y entregan. También hay todo un mito de la madera, ¿no? Ahora nadie quiere construir en concreto o en metal, porque la madera se ha propagandeado de una manera que parece ser sustentable y todo el mundo hace edificios de madera. En el momento en que nuestra estudiante Elvira, la que es la fábrica Bull, revisa esos documentos, que además son documentos municipales, hubo un concurso en un país como Suecia, que tiene un ministerio de ambiente que es bien cuidadoso, resulta que un concurso pasa por alto o nadie se le ocurre hacer, de pronto alguien hace un estudio de impacto ambiental. Dice, bueno, ok, las aguas tienen que ir acá, etcétera, etcétera. Pero nadie se le ocurre mirar los sistemas de representación y saber cuáles son las especies que están ahí. Nadie, un arquitecto no hace un mapeo o una cartografía de especies antes de hacer un edificio.
la sorpresa de nuestra estudiante era esa. O sea, era decir, ¿cómo es posible que esto está pasando? Al mismo tiempo pasaban cosas en el periódico. El Ministerio de Ambiente estaba siendo absorbido por el Ministerio de Minas. Y toda la perversión de todos esos monstruos de producción del norte de Suecia. Yo creo que ahí, en hacer que un estudiante sea consciente de eso, los estudiantes que rastrean qué pasa con los bosques que están plantados en Suecia. Casi todos los bosques están plantados en Suecia. No hay casi bosques naturales en Europa. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra intención de reproducir la naturaleza y hacerla responder a nuestras intenciones, es lo que ha construido un paisaje que no necesariamente es natural. Y ahí es donde hay que poner la mirada. Sí, yo creo, en estos momentos de repente varias intervenciones han ido, obviamente al ver como tanta información y todo este tema de la metadata concentrada en imágenes, primero tan sugerentes como las que vimos y que además no solo, o sea, son arte porque el producto de alguna forma es bello, pero también es importante no dejar de lado la dimensión de que esa imagen está creada con información, ¿no? Entonces, obviamente, al ver eso, todos quisiéramos que el final de la charla o que de repente fuese, bueno, hicimos todo esto y las soluciones planteadas son estas y estas. Pero los problemas planetarios son mucho más complejos que eso. Y creo que justamente, y que es parte del objetivo que tenemos con este ciclo, y me imagino que todos los que estamos acá tenemos como esas ganas, es un poco como complejizar la discusión y hacerlo desde el punto de vista de data. O sea, eso es lo que me parece súper importante y además la potencialidad que tienen sistemas de información como este, donde de repente ya no estén mapeados, donde ustedes están, o sea, cuando este ejercicio se prolonga en el tiempo, no esté mapeado Suecia, el Delta, sino que de repente puedas tener una imagen mundial, un banco de imagen mundial, tal cual como un Google Maps, con esta cantidad de metadata procesada y mapeada en algo que sea como mucho más, como teníamos la Encarta en su momento, como tenemos Google ahorita, de meternos, poder, qué está pasando aquí, qué está pasando allá, y poder empezar a hacer interrelaciones, ya no estos científicos en los super laboratorios y tal, sino desde los ciudadanos, y creo que cuando eso ocurra, las soluciones también se van a multiplicar, o sea, en la medida que eso sea como más manejable por la ciudadanía común, entre comillas. Absolutamente. Ahí, estudiar a Cuba, el libro de Andrea Wolf de la invención de la naturaleza es muy interesante, porque Andrea describe lo que estaba pasando en el momento en que Humboldt introduce los macroesquemas, las cartografías interseccionales, que pues estaba rompiendo el paradigma de la ciencia que estaba basada en taxonomía. Y Humboldt estaba más interesado en estimular a los artistas para representar la naturaleza. O sea, es una representación que sí tiene data, etcétera, pero busca más crear una experiencia, que está más cerca del arte que de la ciencia, en realidad, ¿no? Y mirar lo que pasó después de Humboldt, que además también patrocinó a muchos artistas y respetó y estimuló a los artistas a mirar un poco así, a representar y a tratar de buscar otras formas de entender lo natural, porque básicamente de eso se trata, ¿no? De buscar otras formas de representación que nos permitan entender lo que somos o no existimos. Muchísimo el tema y sobre todo es que de una u otra forma se aparta del mercado a una visión más global, más territorial. A mí me parece que esa visión nos permite decidir organizar más el sector y nos permite también visualizar el grado, en este caso, cada uno de los casos que presentamos, cómo afecta a nivel de una escala que no debe de ser esa primera escala que nosotros los arquitectos que tenemos escala de una arquitectura en otra, los geógrafos tienen otra. Entonces, ahí es donde empieza a relacionarse todo y empezamos a ver eso, pero a mí el enojo me encanta porque no está solamente viendo el texto, sino de cómo eso afecta a lo mejor al estado más poblador,
cómo de repente la tabla o la contaminación de un sector determinado, al sur del río, puede afectar el norte por el viento. O sea, me fascina, me encanta eso porque está cambiando de escala. Los problemas ya no se ven a este pequeño. Se ve el mismo del 31-10, pasamos a estar en el futuro. Es además una visión canónica de lo global, de eso. Muy bonita la idea. Muy dos experimentos. Sí, y los arquitectos trabajamos con escala, por supuesto, pero desarrollamos. El desarrollo se basa en bajar la escala, ¿no? En la medida en que observamos más lo que estamos haciendo, producimos una escala menor. Pero de pronto, viendo la escala menor, tenemos una comprensión del problema. Y ahí creo que esos son ejercicios transescalares o metaescalares, y es finalmente saber qué pasaba con la E. coli en el Malmo. O sea, había que volver a revisar. O sea, o justamente lo que pasaba con el fluorito. Aparentemente Joaquín Loeras lo diseña como una especie de mega infraestructura sintética para absorber las petroquímicas que venían de la mesa de Guayaquil. O sea, hay un diseño que tenía que ver con un aparato de gran escala territorial que es capaz de absorber una toxicidad, ¿no? Hay formas de intercruzar y interceptar las escalas. Mucho más interesante que bajar de escala, ¿no? Interceptar escalarmente. Gracias, Alejandro, por eso sacamos. Quería preguntar si estas investigaciones no tienen oportunidad de este cambio de escala. Claro, esa relación de escala más con la escala global. Imaginarse que el impacto que tiene la ejecución de las la transformación de esa zona, o el impacto que tiene esto cuando la transformación del mismo y los factores, la aplicabilidad que puede tener esa herramienta para detectar eso. Bueno, sería un ejercicio fantástico. Mirar, por ejemplo, de dónde viene el vidrio de todas esas edificaciones, ¿no? Cuánto está produciendo, cuánto CO2 ha consumido, qué ha pasado con eso. No es menor. Es muy fácil absorberlo, porque no es menor, ¿no? Seguramente estaríamos descubriendo sistemas de suministro que no entendemos, algunos de ellos informales o no. Cuando estábamos mapeando esa data, incluso conseguimos, en el Amazonas, incluso conseguimos avionetas que sacaban el oro, o el oro se había desviado a partir de las sanciones. No buscó la manera de alinearlas con Turquía, y claro, esa información está ahí, es accesible, muchas de ellas, ¿no? Y es claramente visible la que no es accesible. Entonces, al no ser accesible, está claramente... Sí, que de repente se comenta, pero en el momento que se pone en un gráfico todo cambia, porque se comparte de forma mucho más sencilla. Sería un gráfico de ver la sostenibilidad de las Mercedes como un barrio jardín, uno de los 5 barrios jardines de Latinoamérica, además. Si esto es más interesante, esa transformación va a ser una investigación muy relevante, ¿no? Y seguramente tendría que ir a la escala molecular, o sea, irse a la materia y volver a los sistemas de suministro mundial, ¿no? Sí, perdón. Gracias. Esta fase de datos es muy interesante. Sé que en Europa, en la mayoría de los países, las tienen acceso libre a este tipo de datos sobre cada uno de sus territorios para todo el ciudadano. Es verdad que hay que tener acceso ya a profesionales, pero un estudiante que estudia en Europa, me puedo descargar esos datos de cualquier ciudad europea a la que quiera en cualquier momento. Son datos que están disponibles a nivel mundial en muchos países. Y una, más que todo, era que me parecía que estaría bueno en países ya menos desarrollados como Venezuela, llegar a tener una base de datos como esta, en la que creo que vamos a tratar de cómo podemos ámbito, digamos, para
para crear esa base de datos en este país. Es que me parece que si Súper importante que comentes eso, porque efectivamente es muy difícil el acceso a la data acá, ¿no? Los sistemas de información están condicionados, no están actualizados, y no es lo mismo bajar la información en el norte de Suecia, por ejemplo, accedemos a muchas cosas que son transparentes, y como los sistemas de control que pasan en Venezuela, ¿no? Pero también hay forma de, como de hackearlo, ¿no? O verificarlo. La parametrización de la topografía son cosas que se pueden hacer libremente. En realidad, muchas de estas construcciones no están hechas necesariamente con la sistema de información o con los geopackages, ¿no? Sino más bien parametrizando la malla. O sea, era una vuelta para encontrar la manera de operar acá. Pero me doy cuenta que también hay una posibilidad de ir alimentando un instrumento cooperativamente, ¿no? Y no es este, ¿no? Sino la misma plataforma, además, o las comunidades que se mueven en ese sentido, la transferencia de datos y la cooperación que se encuentran en los sistemas de madera, ¿no? Sí, Alejandro, gracias. Fenomenal y generosamente sacaste tu tiempo aquí en Caracas para estar con nosotros y de verdad, sin pérdida. Lo que me vengo pensando todo el rato es Bruno Latour y las políticas de la naturaleza y cómo él cree o apela en el colectivo, que es este colectivo de muchas especies, de muchos animales, que cómo crear esa representación, lo que tú vienes diciendo, cómo en vez de solamente hacer el impacto ambiental, no, hay que hacer la representación de todo este sistema complejo que se vería afectado o que es uno de esta colectiva, de esta asamblea que debería tener una voz, pero por ser nuestra época, el antropoceno, todas estas especies no tienen la voz. Y ahora llegamos a inteligencia artificial y lo posible quizás de, a través de la inteligencia artificial, darle una voz a muchas más especies, entendiendo sus hábitos, o sea, y en esas, Bruno Latour siempre lo habla como una estrategia reparativa, o sea, por ahí va nuestro ¿cómo se llama? Prosperidad colectiva, ¿no? Y tú hablabas de reparación y está latente en los trabajos de tus estudiantes, pero claro, lo que yo he venido viendo son reparaciones a través de una mayor voz que se le da a estos otros entes que son capaces de reparar. Y hay animalitos que son claves reparadores, por ejemplo, que acelera mucho una dinámica de incrementar la biodiversidad, etc. Pero claro, nada de eso le interesa al capitalismo. No hay ninguna industria ahí por ahí que diga, sí, vamos a dejar que las cosas tomen su tiempo y se reparen solas, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿cómo, no sé si lo han pensado, conseguir si es verdad o posible que la industria también se sume a esos procesos aceleradores de reparación, desde lo artificial y, repito, quizás tenemos la inteligencia artificial para hacer billones de iteraciones y ver cuáles son las que pudiesen acelerar esos procesos. Súper, hay dos cosas que quiero responder de eso. Gracias. Claro, en un punto de la representación que hace una especie como de parodia de esta especie de naturaleza sintética, ¿no? Ligia Calipuri dice que hace un que está en Copenhagen, que bueno, le ha dado muy duro a esto, criticando como la reparación, ¿no? Lo reparatorio, o la cura, o el remedio, ¿no? Que los arquitectos o otras ramas de la ciencia pretenden dar a los remedios. Y el remedio siempre es una instrumentación, a veces es un remedio que es sintético o que produce una aceleración en unos tiempos que no son necesariamente los tiempos de la naturaleza, ¿no? Sino son tiempos acelerados, anomalías, complicados, cosas que a mí me llama mucho la atención que cuando introdujimos en las herramientas de inteligencia artificial a los estudiantes,
sentían que ellos no estaban haciendo un proyecto, sino que había otra persona, que había una especie como condición ética en trabajar con estas herramientas. Por supuesto, me metí a investigar y me di cuenta que casi ninguna universidad del mundo se había presentado consistentemente con respecto a lo que son estas nuevas herramientas. Eso es como paradójico. Entonces, lo primero que hicimos fue tratar de entender éticamente el pasado. Una comparación fundamental con eso es que cuando hacemos un render, bajamos unos árboles que están en unas galerías. Así ni siquiera saben qué especies son. Lo bajamos en los bloques, se ponen ahí y renderizamos una imagen, ¿no? Esa imagen no necesariamente es una completa difamación de la realidad. Incluso es una imagen de poder, incluso a veces, ¿no? Y en el caso de la inteligencia artificial, el prompt te permitía decir, quiero esta especie con el nombre científico, y si está en la data, lo va a poner ahí, o esas representaciones en la naturaleza, que hasta ahora era imposible hacer, ¿no? Tengo un caso de un proyecto que estábamos haciendo en Nigeria hace algunos años. La comunidad nos pide hacer unas imágenes de representación. A mí me daba un poquito de cosas hacer esto, ¿no? de distancia. Y bueno, la idea es que muchas veces estos renders vienen con, uno trata de bajar las bases de datos, las bases de los caucásicos, los afroamericanos, no sé qué tal, están como estigmatizados en las bases de datos, ¿no? Para hacer el cuento corto, pues te digo que me da un poco de miedo poder ofender con esas imágenes. Entonces, una de los líderes de la organización que trabaja allá dice, bueno, trabaja con una base de datos afro que nos manda, utilizamos esto, presentan yo viajé a Nigeria, ¿verdad? Por tanto, cuando presentamos el proyecto, una de las señoras dice, bueno, pero Alejandro, pero nos pusiste a kenianos, nosotros somos nigerianos. En esos pequeños detalles están las diferencias que de verdad hay que conocer, ¿no? Poner la ropa de algo que sea africano y en las diferencias que pueden haber en África, así como en África. En ese sentido, eso es lo que nos dan los instrumentos de representación, una completa estandarización de la realidad. Estas son herramientas que todavía están, nosotros manejamos prompt, que es la descripción propiamente, pero también introducíamos referencias, por ejemplo, una foto de la especie o una foto que son imágenes que son muy precisas, exactamente, el musgo casi creciendo, ¿no? Los escombros creciendo sobre el musgo, los musgos traen exactamente lo que necesitábamos y era imposible hacerlo. La segunda es que veo que hay, en este caso, por ejemplo, de Beatriz, la mina está abandonada ahora y hay como varias discusiones, porque las empresas, por supuesto, están, porque también es un tema, las empresas se escapan del momento de reparación en el momento del agotamiento. Ahora de Fabiola, en el momento del agotamiento, tiene la responsabilidad por unos ciertos años de dejar esto o reparar. ¿No? Entonces, quizás hay mucho más trabajo en estas fallas, fisuras, anomalías, destrucciones, para un estudiante de arquitectura o de geografía o de urbanismo, que en construir un edificio. Seguro que quizás el porcentaje de una persona que va a hacer un edificio es menos del 5%, pero la cantidad de fallas geológicas que están desplegadas a lo largo del planeta son gigantescas. Entonces, ¿cuál es verdaderamente nuestra posición en nuestro rol? Creo que sí, y Ana, por ahí también. Gracias. Bueno, Teresa. Mira, preguntar sobre echando en la facultad, está en la rama de paisajismo y se me pasó su mirada de la territorial. A veces se bueno, que me hizo recordar al profesor Mario Guabalón, que estando en la facultad de arquitectura, digamos que en el sector del paisajismo, funciona en el territorial y a veces tan distinta a lo que podría ser el planteamiento del profesor John Fernando Tábora, que era el paisajismo local, que no se entendía muy bien hacia dónde apuntaba esa mirada territorial. Se conectó con
enunciado como lo conocemos en la Facultad de Arquitectura hacia una mirada que es del ambiente, en otra época llamada ecología humana, paisajismo, etcétera, ¿no? Entonces, pone el aditivo de estas herramientas fabulosas que dan una data muy exhaustiva, ya no manual. Okay. Sin embargo, entonces, sabiendo que la data es tan poderosa, están haciendo, pone el dedo en la llaga de problemas ecológicos que vienen siendo anunciados en COP, en los encuentros ambientales que se anunció el calentamiento global. Entonces, me pregunto, tal vez por saber que nosotros estamos carentes de esos estudios ambientales, de que perdimos a nuestro Ministerio del Ambiente, que no tenemos esa data, me pregunto, ¿cómo es que ocurre eso que devela tu estudiante por esa fábrica en un país que se supone que es el Ministerio del Ambiente, que se supone que es una data, que ella de alguna manera, con algo de intuición, al recorrer el lugar, detecta muy rápidamente el problema que está pasando allí del desplazamiento de una especie? ¿Cómo se puede ocurrir eso? Una pregunta. La otra pregunta, ¿hay una intencionalidad en esa Facultad de Arquitectura a poner en la mesa de debate al arquitecto con el tema ambiental, o esto es una rama que se refiere a la formación territorial, ambiental, también pensando en que inciden muchos conocimientos allí, botánicos, zoológicos, y oye, que son una rama bravísima. Eso, gracias. Fantástico. Definitivamente creo que estamos pasando de la noción de espacio a la noción de tiempo. Una forma de trascenderlo disciplinar. Yo creo que estos cambios o cambios de paradigma o de mirada o de modificación de nuestro epistemológico no tiene que ver con rechazar lo que ya está, sino sumar y mirar sumando estrategias. Muchas veces esta forma de mirar siempre está desplazando la anterior. No quiero que suene de esa manera, ¿no? Pero sí, la escuela pasan cosas peores, ¿no? Todo el sistema de cableado submarino que da internet a África está controlado por 2 o 3 compañías. O sea, hay situaciones que pasan, por ejemplo, en la zona franca entre la Corea del Sur y Corea del Norte, hay 5 kilómetros de un suelo intocable que no se sabe ni siquiera qué tipo de ecología está creciendo ahí. Y además hay lugares en el mundo que uno nunca se podría imaginar. A ver, lo que creo interesante que en el caso de la escuela es que perfiló una línea de operación que tiene que ver con lo que están llamando como sostenibilidad social. En un principio, cuando yo llegué a Suecia, me parecía un poquito preocupante porque los estudiantes se han neutralizado de diseñar. O sea, una especie de neutralización o paralización en el elemento actual. Como casi ninguno de nuestros estudiantes quiere hacer una edificación. En un principio a mí me parecía muy paradójico porque estaba invitado allá a hacer obra social, a trabajar con comunidades, a trabajar con sistemas constructivos, a mirar materiales alternativos, etcétera, un poco mi línea de investigación al principio. Y me parecía tan frustrante eso de convencer a un estudiante de construir cuando de verdad lo que quiere mirar el mundo de otra manera. También nos hizo repensar a todos, todo el cuerpo docente, hacia donde enfocábamos un poco la. Hay 3 talleres de maestría ahora. El que yo llevo, coordino es el más largo, que tiene 5 años ya. Después hay un taller de housing, de vivienda, que no necesariamente diseña edificios, pero revisa la normativa sueca de estandarización que ocurrió en los años 60 y 70, y es un muy importante, y revisa cómo esa narrativa de estandarización ha creado una especie como de familias estándar o una forma
sociedad estándar. Es una reflexión que tiene que ver con revisar la vivienda, claro que sí, pero también cuestionando el tipo de sociedad en el que vivimos. El otro taller es un taller de migraciones. Además, está trabajando con estudiantes que constantemente, es un taller vivo, un living student, y está constantemente trabajando con organizaciones de base en incidir en Turquía. El taller de nosotros que mira la fotografía magnética. Pero fue muy paradójico porque en el jurado de esta, me perdí tu pregunta, Ana. Gracias por venir. Sí. Pero me parece muy, muy importante tu pregunta porque en las tesis tuvimos jurados invitados y la discusión se dio, ¿no? Había jurados que estaban pidiendo el edificio y nosotros teníamos que reforzar, nosotros no estamos pidiendo el edificio, más bien estamos evitando el edificio. Yo todavía creo en el diseño y confío en que hay formas de construir, por supuesto. La única manera en que pueda acceder a la construcción es estando seguro de las cosas primero también. Si hubiera puesto otro lente de la realidad, no es que me evita diseñar, pero me permite entender la dimensión del diseño. Creo que eso es importante para todos. ¿Cómo se explica eso que se dice en el caso de la familia? Bueno. Para que nos dé esperanza. Pasa. Si nosotros no tenemos. No, pasan muchas cosas en Suecia también. O sea, hay una conversación un poco más amplia, seguro que tenemos más pero sí, no solamente me pasó ahí, me pasó en Nigeria, me pasó en Nueva Zelanda, me pasó en Australia, en los sitios en los que he estado trabajando en Nueva Zelanda, por ejemplo, después del terremoto de Christchurch, las municipalidades estaban desarrollando otra ciudad llena de autopistas, de estadios para All Blacks, de rugby, y nadie estaba pensando de verdaderamente cómo activar la ciudad. Y fueron los artistas, las organizaciones de base quienes estaban pendientes de esto, ¿no? Las municipalidades consiguieron una fórmula que se llamaba proyectos transicionales. Empezaron a dar dinero a los artistas para que activaran la ciudad, porque la ciudad que se debería construir, bueno, tenía que pasar 5 o 10 años para terminarse. Es Nueva Zelanda, ¿no? El primer país que tuvo el voto de las mujeres, es un poco como el mexicano que estamos viviendo. Para la sociedad civil. Ya, vamos a. Última. Han visto el tema del impacto de la basura en el océano. O sea, él también trabaja mucho. O sea, han llegado al tema. Sí, total. Hicimos una investigación muy bonita de Hannah Postman, una estudiante que ahora va a trabajar con nosotros también. Que hizo una intersección entre las rutas de las ballenas y las rutas del comercio marino. Consiguió encuentros entre las superficies. También consiguió bases de datos donde creo que hay varias personas rastreando basura, ¿no? Por ejemplo, sensores sensibilizando la basura y sabiendo dónde llega, consiguiendo temas descabellados, ¿no? Basuras que van, vienen, que dan la vuelta al mundo y regresan al mismo lugar. O sea, son cosas verdaderamente increíbles, ¿no? Y logra conseguir como los sedimentos, consiguiendo las mareas del Mar del Norte y estas bases de datos que rastrean los logró unos mapas muy interesantes. Y eso se puede ver. Sí. Pueden conseguir. Creo que podemos publicar de repente el link de la página web donde ustedes tengan cargado toda esta información, o sea, algo que podemos conversar. Absolutamente. En la página de la Profam pueden entrar y también está la página del laboratorio de biomasa planetaria dentro de la página web de la Profam. Si no, cualquier cosa me escriben. Muchas gracias.